Bueno, muchas gracias por la presencia constante de todos ustedes en los actos de la Academia. Siempre hay excepciones que se deben más bien a la capacidad de convocatoria que tiene el principal protagonista del acto cuando corresponde. Vamos a iniciar el acto solemne de toma de posesión del doctor don Francisco Javier Carballo García como académico de honor, como académico de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Así que yo voy a pedir a los padrinos que introduzcan al académico electo en estos momentos en la sala y le recibiremos de ello. Que, según consta, se titula La pequeña industria láctea en el medio rural en zonas de montaña, el enésimo servicio de la tecnología alimentaria. Cuando quieras. Bien, buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, familiares y amigos, señoras y señores. Quiero iniciar mi intervención expresando mi más sincero agradecimiento a los miembros fundadores de esta academia. Es para mí un honor y un privilegio pasar a formar parte de una institución a la que respeto y admiro profundamente por su trayectoria colectiva y por la excelencia profesional y humana de sus individualidades. Entre mis obligaciones futuras estará, a buen seguro, tratar de corresponder a esta confianza y colaborar en la medida de mis aptitudes y posibilidades a los fines de esta insigne corporación. Deseo expresar también mi gratitud a los excelentísimos señores académicos doctores, doña Inmaculada Diez Prieto, doña Rosa Caprita González y don Carlos Alonso Calleja, que avalaron mi solicitud para esta plaza de académico de número. En un discurso anterior ante esta academia, con motivo de mi ingreso como académico correspondiente, tuve la ocasión de agradecer a todas las personas e instituciones que intervinieron en mi formación, compañeros en la labor docente e investigadora universitaria, discípulos y familia. Un agradecimiento que por justo y pertinente deseo reiterar hoy también. Me gustaría además hacer unos agradecimientos especiales al profesor don Roberto Martín Sarmiento, a mi amigo y colega el profesor Carlos Alonso Calleja, a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, a la Universidad de Vigo y en especial a mi mujer y a nuestras hijas. Se estima que en la biosfera existen en torno a entre 4 y 6, por 10 elevado a la 30, células microbianas, lo que viene a ser un número de hacia 2 o 3 órdenes de magnitud superior a la suma de todas las células animales y vegetales juntas. El hombre, así pues, ha convivido con los microorganismos desde sus inicios en la Tierra. No pudo visualizarlos hasta casi finales del siglo XVII, momento en el que se inventó el microscopio y se hicieron las primeras observaciones y descripciones, pero desde los primeros momentos seguramente notaba su presencia en diversas manifestaciones de su vida cotidiana, enfermedades, heridas que se infectaban, descomposición de la materia orgánica, etc. Una de estas manifestaciones era, sin lugar a dudas, la alteración de los alimentos. Nuestros primeros ancestros observaban que los alimentos, carne y pescado, fundamentalmente, se corrompían y alteraban con facilidad, pero este proceso era más lento en épocas del año frías o cuando los mantenían en las proximidades de las hogueras que encendían para calentarse o para ahuyentar a la fauna salvaje que les acechaba. Nacieron así los primeros y más rudimentarios procesos
procesos de conservación de los alimentos, tales como el almacenamiento a bajas temperaturas, la deshidratación o el ahumado. Por otra parte, también observaban que en ocasiones los alimentos, en lugar de corromperse, experimentaban de manera espontánea e inexplicable modificaciones deseables que los transformaban en productos totalmente diferentes a las materias primas de partida, pero con características organolépticas mejoradas y una mayor capacidad de conservación. Trataron entonces de reproducir aquellas condiciones de almacenamiento de las materias primas o aquellos tratamientos previos que favorecían el desencadenamiento de tales modificaciones ventajosas. Nacía de este modo otro proceso de conservación de los alimentos no menos importante, la fermentación. El control de los microorganismos, la inhibición de su desarrollo para evitar el deterioro de los alimentos o el fomentar su proliferación para lograr transformaciones positivas en ellos fueron actividades cotidianas del hombre primitivo. La tecnología alimentaria acompañó así pues al hombre desde sus orígenes, ayudándolo a prolongar la vida útil de los alimentos y a diversificarlos, lo que le permitió hacer acopio de provisiones y afrontar las hambrunas que a medida que se fueron perfeccionando los procesos de conservación, se fueron haciendo cada vez más esporádicas y menos mortíferas. Este servicio y tutela ha continuado en las eras posteriores. Los descubrimientos y avances de la física, la química y la microbiología y la adquisición progresiva de conocimiento en estas parcelas del saber en los siglos más recientes permitieron a la tecnología alimentaria el logro de nuevos hitos que aparecen reseñados en la tabla número 1 del discurso escrito y la cobertura de nuevos objetivos como la higienización y saneamiento de los alimentos, evitando que fuesen vehículos de transmisión de enfermedades de etiología microbiana o parasitaria. Los esfuerzos continuados de la tecnología alimentaria y el perfeccionamiento progresivo de los procesos de conservación, diversificación y saneamiento de los alimentos han hecho en definitiva que dispongamos en la actualidad, de modo permanente, de alimentos casi infinitos en su diversidad, seguros, saludables, sensorialmente sorprendentes, plenamente adaptados a nuestras preferencias, necesidades nutricionales y modos y hábitos de vida, y todo ello con un coste económico tremendamente ajustado que nos permite destinar una parte cada vez mayor de nuestra renta a otras necesidades menos primarias y perentorias. El servicio general de la tecnología alimentaria a la sociedad modernamente se prolonga y hace patente en vertientes y esferas cada vez más concretas, no solo en aspectos nutricionales, sanitarios o económicos, sino también en parcelas más alejadas de estos ámbitos, como podría ser la sociología, la geopolítica, etc. Uno de estos servicios teóricamente alejados de los más genuinos y tradicionales es el que voy a abordar en este discurso. La despoblación rural en España, en la España interior, es un problema actual de solución compleja. Se trata en realidad de una anomalía secular agravada en las décadas recientes. Comparativamente con otros países europeos y particularmente con los de mayor peso político y económico, España es en sí un país poco poblado. Con 93 habitantes por kilómetro cuadrado, su densidad poblacional es bastante inferior a la de Portugal, Francia, Polonia, Dinamarca, Italia, Alemania o el Reino Unido, y está todavía más por debajo de la de países más pequeños de Centro Europa como Bélgica o los Países Bajos. Únicamente presentan densidades inferiores Grecia y los países de Escandinavia, Suecia, Finlandia y Noruega. Esta realidad no es ni mucho menos un suceso reciente, y la densidad de población de España en los últimos siglos siempre estuvo por debajo de la mayoría de los países europeos. El caso español es un caso anómalo, y la comprensión de su génesis requeriría remontarse varios siglos atrás. En el año 1700 nuestro país todavía no había alcanzado los 20 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que en aquel momento suponía menos de la mitad de la densidad poblacional de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, y menos de la tercera parte de la que poseían Bélgica y los Países Bajos. La distancia con estos países, a excepción de Francia, todavía siguió aumentando hasta comienzos del siglo XX. En el año 1900, España, incluyendo todas sus antiguas posesiones del norte de África, contaba con 18.618.086 habitantes. Un siglo después, en el año 2001, el censo oficial era de 40.847.371 habitantes y apenas 20 años más tarde, en el 2019, se alcanzaron los 47.026.208. La población así pues española se ha multiplicado aproximadamente 2,5 veces en los últimos 120 años. Sin embargo, el crecimiento poblacional en este periodo no ha sido efectivo, sostenido ni homogéneo en todo el territorio. A principios del siglo XX, 1 de cada 5 habitantes de España, aproximadamente 4 millones de personas, residían en municipios que en el año 2016 contaban con 1.000 o menos habitantes. En estos municipios la densidad de población era superior a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra que no distaba mucho de la media del país en aquel entonces, que era de 37. Un siglo más tarde, la población de esos mismos municipios se había reducido hasta 1,45 millones, a casi la tercera parte, y escasamente representaba el 3,1% del total de España.
La densidad media de estos municipios era de 7,3 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 92 de media española. Con todo, ese periodo de alrededor de 115 años registra unos movimientos y variaciones demográficos en los espacios rurales mucho más complejos de lo que pueda deducirse de estos simples datos. Lo cierto, en definitiva, es que en el interior de la península se ha consolidado un vasto mundo vacío. Si bien el éxodo rural hacia las ciudades se inicia ya a finales del siglo XIX en las áreas próximas a las urbes industriales de Cataluña y el País Vasco, durante la primera mitad del siglo XX, fenómenos demográficos como la elevada natalidad y una mortalidad en franco retroceso mantuvieron la población e incluso hicieron que se experimentara un crecimiento demográfico en las zonas rurales en su conjunto. En este periodo, las ciudades se nutrirían de los excedentes demográficos del espacio rural. Acontecimientos políticos y económicos acaecidos en ese mismo periodo, tales como la gran recesión del año 1929, la guerra civil y las dificultades vividas en la posguerra, frenaron durante unos años la emigración desde un medio rural que alcanzaba en muchas zonas del país su máximo florecimiento demográfico entre 1930 y 1950. Ahora bien, a partir de 1950 se produce un deterioro progresivo de las condiciones socioeconómicas de los entornos rurales, incapaces de competir con el progreso y avances en el bienestar que proporcionaban las áreas urbanas, de tal manera que entre 1950 y 1991 los municipios próximos a las grandes urbes perdieron casi 2,5 millones de habitantes. Este éxodo masivo desde el medio rural fue, en definitiva, lo que posibilitó la formación y la existencia de grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, etc. Y también de capitales de provincia muy populosas en las regiones del interior y que en muchos casos se hallaban situadas en las propias zonas de migración. El fenómeno de la despoblación del medio rural en la España interior responde en definitiva a una transformación estructural de la economía, que tiene lugar fundamentalmente en las décadas de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Esta transformación se manifiesta en un abandono de la actividad agrícola, un proceso acelerado de urbanización, cambios en los sistemas productivos, aumento de la demanda de servicios públicos y el vislumbramiento de nuevas oportunidades de progreso y bienestar material que lleva a la población a desplazarse a ciudades y territorios con mayor dinamismo en detrimento del medio rural. Si bien este fenómeno se modera a partir de los años 80, casi la mitad de las provincias españolas, las que constituyen la España interior, finalizan el siglo XX con pérdidas de población que alcanzan a casi la tercera parte de sus habitantes. Este proceso de despoblación rural es en realidad el resultado de la integración de distintos fenómenos demográficos. El más importante es la emigración de los jóvenes hacia las ciudades, en búsqueda de bienestar, ocio y nuevas oportunidades laborales y educativas. A esta realidad le sigue una profunda depresión del número de matrimonios locales, agravada por la mayor emigración de las mujeres y la caída consiguiente de la natalidad. Paralelamente a la despoblación y depresión del medio rural, las ciudades españolas registraron entre 1960 y 1980 el número más elevado de nacimientos de su historia, favorecidos por una nupcialidad intensa y temprana. Desde 1980 el éxodo rural, aunque más reducido, fue continuo, y ello unido a la caída generalizada de la natalidad en todo el país, pero más pronunciada en los pequeños municipios del centro y norte peninsular, agravó la despoblación hasta situaciones límite. Con todo, en el presente los espacios rurales situados en el sur de la península y en las posibilidades de las costas atlántica y mediterránea gozan de una buena salud demográfica, siendo los más afectados por la despoblación los localizados en el norte y centro península. En la actualidad, y focalizando en las unidades administrativas locales, los municipios, la densidad de población en España muestra una distribución geográfica con bastantes diferencias. Frente a áreas con gran densidad de población, Madrid, costa mediterránea, archipiélagos, País Vasco, cornisa cantábrica, costa atlántica, eje del Ebro y una parte de Andalucía, se sitúan otras de la España interior, Galicia interior, las dos Castillas, Aragón, Andalucía oriental y buena parte de Extremadura, con tasas de densidad poblacional muy bajas. Lo que podría denominarse la España despoblada está formada por las provincias que cumplen con dos requisitos. El primero, presentar una tasa de crecimiento demográfico negativa entre 1950 y 2019, y el segundo, contar en 2019 con una densidad de población inferior a la media nacional, excluyendo en ambos casos del cómputo las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes. Bajo estas dos premisas, las provincias que cuentan con territorios considerados como áreas despobladas son un total de 23. A saber, las 9 provincias de la Comunidad de Castilla y León, las 3 de Aragón, las 2 de Extremadura, 4 de Castilla-La Mancha, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, 2 gallegas, Lugo y Ourense, 2 andaluzas, Córdoba y Jaén y La Rioja. No obstante, la despoblación no ha mostrado la misma intensidad en estas 23 provincias. Burgos, Cuenca, Huesca, Palencia, Soria, Teruel y Zamora
Son las provincias en las que es más intenso el vacío demográfico, presentando densidades que, excluyendo, como ya se ha comentado, las capitales de provincia y las ciudades con más de 50.000 habitantes, son inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Un segundo grupo integrado por Albacete, Ávila, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, León, Burgos, Segovia, Salamanca y Zaragoza presentan densidades de entre 12,5 y 25,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Finalmente, un tercer grupo de provincias, Córdoba, Jaén, La Rioja, Ourense y Valladolid, presentan una densidad de población en las zonas no urbanas superior a los 25 habitantes por kilómetro cuadrado. El proceso de despoblación no solo afecta al número total de habitantes, sino también a la estructura demográfica de las áreas geográficas. Según señalan algunos autores, existe una elevada y significativa correlación negativa entre la densidad de población y el porcentaje que representan las personas mayores de 65 años sobre el total de población en esas áreas geográficas. Por término medio, el 16% de la población española es mayor de 65 años. Y muchas de las 23 provincias que se han definido como integrantes de la España despoblada se sitúan muy por encima de este porcentaje. Lugo, Ourense y Zamora presentan un porcentaje de mayores de 65 años superior al 30%. Este porcentaje se sitúa entre el 25 y el 30% en Ávila, Cuenca, Soria, Palencia, Salamanca y León. En torno al 25% en Cáceres y Teruel, entre el 20 y el 25% en Burgos, Segovia y Huesca, y hacia el 20% en Albacete, Badajoz, Ciudad Real, La Rioja y Zaragoza. Únicamente Jaén, Córdoba y Valladolid sitúan este porcentaje por debajo del 18% o en torno a esa cifra, siendo la excepción Guadalajara con una cifra inferior al 15%. El fenómeno de despoblación de la España interior está íntimamente ligado a la pérdida de peso económico de la agricultura. La disminución de las necesidades de mano de obra en este sector se vio compensada en estas comarcas por el desarrollo compensada en estas comarcas por el desarrollo de otros sectores con capacidad de generar empleo y fijar población. De acuerdo con los datos disponibles, entre los años 1950 y 2000, las 23 provincias que hemos definido como integrantes de la España despoblada habían perdido 2,01 millones de empleos ligados a la agricultura, creándose únicamente 1,44 millones de empleos en los demás sectores productivos, lo que supuso una pérdida de empleo neta de 571.000 puestos de trabajo. En contraposición, en las provincias españolas restantes se perdieron en este periodo de tiempo 2,41 millones de empleos en el sector agrario que fueron sobradamente compensados por la creación de 8,25 millones de los otros sectores de la economía, con un saldo positivo neto de 5,84 millones de empleos. La evolución del empleo también fue dispar en estos dos bloques de provincias en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017. En las 23 provincias de la España despoblada, el empleo apenas creció en 227.000 puestos de trabajo, un incremento de 7,4%, en tanto que en las provincias consideradas como no despobladas, el incremento fue de 2,45 millones de empleos, lo que se correspondió con un 18% de aumento. La situación es especialmente crítica en las zonas de montaña de las provincias despobladas. España se halla actualmente a la cabeza de los desiertos demográficos de Europa. Ningún otro país europeo de tamaño y relevancia similar al nuestro presenta grandes espacios tan despoblados. En nuestro país, el 53% del territorio, que agrupa a 4.423 municipios, está habitado únicamente por el 5% de la población total. Sus habitantes presentan además un elevado índice de envejecimiento, con lo que, según señalan los especialistas, la situación empeorará a medio o largo plazo si no se toman medidas y se identifican soluciones para evitarlo. 1.840 municipios están en riesgo de desaparición irreversible. Estos municipios se caracterizan por estar en zonas de alta montaña, cuentan con una población media de 110 habitantes, cuya edad promedio es de 60 años, siendo un 45% de ellos mayores de 65. Este 53% del territorio, que está únicamente habitado por el 5% de la población total, está comprendido en 10 áreas que tienen una densidad poblacional media de 8,69 habitantes por kilómetro cuadrado. Y es conveniente recordar que en geografía humana se considera desierto demográfico un territorio con menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas 10 áreas se corresponden en su casi totalidad con zonas ubicadas en estribaciones montañosas de nuestra geografía. Tales áreas son la serranía celtibérica, con una densidad de 7,20 habitantes por kilómetro cuadrado. La franja de la frontera con Portugal tampoco llega a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene 7,65 exactamente. La serranía bética, con una densidad de 9,75 habitantes por kilómetro cuadrado. Serranía central, con 10,36. Tierras del Ebro, con 9,95. Cordillera Cantábrica, con 10,07. Tierras del Duero, con 10,28.
Pirineos con 9,30, Serranía Levantina con 8,47 y finalmente Sierra Morena y su meseta sur con una densidad de 8,55 habitantes por kilómetro cuadrado. Es especialmente preocupante la situación de dos áreas, la Serranía Celtibérica y la franja de la frontera con Portugal. La Serranía Celtibérica supone un 13% del territorio español y es la zona más afectada por la despoblación. Comprende un triángulo geográfico constituido por territorios de 10 provincias: La Rioja, Burgos, Soria, Segovia, Guadalajara, Zaragoza, Cuenca, Teruel, Castellón y Valencia, integradas en 5 comunidades autónomas. Con una densidad, como ya hemos dicho, de 7,20 habitantes por kilómetro cuadrado, constituye un verdadero desierto demográfico, solo igualado por Laponia. De hecho, es ya frecuente referirse a este territorio como la Laponia del Sur o la Laponia del Mediterráneo. Según Francisco Burillo, profesor de la Universidad de Zaragoza, se trata del territorio con la tasa más alta de envejecimiento, el más deshabitado y también el más desestructurado de toda la Unión Europea. En relación con la franja con Portugal, tampoco llega a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Es también considerado un desierto demográfico según los parámetros de la Unión Europea. Abarca una franja continua del entorno de la frontera con Portugal, desde la provincia de Ourense hasta el norte de Badajoz. Ante esta situación, urge buscar soluciones. Aunque la despoblación es un problema que viene siendo abordado y denunciado por los especialistas desde hace más de 2 décadas, es en estos últimos años cuando ha alcanzado mayor notoriedad y presencia en los medios de comunicación y ha ocupado un espacio relevante y creciente en el ámbito político institucional, llegando a constituir un asunto de Estado. Ciertamente la despoblación de algunas áreas, hasta el límite comentado, supone un verdadero lastre para el país. La despoblación supone un severo hándicap para el desarrollo y bienestar de un territorio y afecta negativamente a la actividad económica, a la distribución de la renta disponible, a la dotación de servicios públicos fundamentales y de infraestructuras, a la administración y gestión del territorio y a la movilidad de las personas. En vista de tal situación, todos los especialistas convergen e inciden en la necesidad de adoptar medidas urgentes, en la convicción de que una mínima tardanza en las actuaciones puede llegar a entrañar la muerte biológica de las zonas más afectadas. En aras de tomar medidas específicas y urgentes frente al problema de la despoblación, se han establecido diferentes iniciativas políticas concretas. Tras distintas actuaciones y contactos previos por parte de diferentes instituciones y organizaciones que se detallan en la versión escrita de este discurso, el Consejo de Ministros, celebrado el día 29 de marzo de 2019, aprobó unas directrices generales que plantean una estrategia de carácter global y transversal desde una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos ministeriales. El documento final, que recoge las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico, es un documento amplio y ambicioso, donde se detallan acciones concretas a emprender por los diferentes ministerios en línea con los objetivos planteados y relacionados básicamente con los retos demográficos. Se trata de un documento extenso que refleja una estrategia transversal y verdaderamente ambiciosa. Queda por ver, no obstante, el grado de ejecución de la multitud de medidas propuestas, la eficacia y coordinación que se muestra en esta tarea y los efectos reales sobre la problemática poblacional. Con posterioridad, por medio del Real Decreto 399/2020 de 25 de febrero, se creó la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. Con su constitución, el día 28 de febrero de 2020, se inició un trabajo de concertación intersectorial entre los diferentes departamentos ministeriales con la finalidad de disponer de un plan de medidas del Gobierno, concebido como un documento conjunto en el que se identifican las actuaciones que competencialmente corresponde impulsar y desarrollar a la Administración del Estado y que se ha elaborado en el marco del grupo de trabajo de la Comisión Delegada a partir de las diferentes aportaciones ministeriales. Las medidas que incluye el plan, un total de 130, aparecen ordenadas en 10 ejes de actuación y están descritas en un documento específico denominado Plan de Recuperación, 130 medidas frente al reto demográfico, donde se incluye también un apartado sobre la financiación del plan y otro sobre gobernanza del mismo. Estas medidas, que se refieren fundamentalmente a incentivos fiscales, ayudas a fondo perdido a actividades concretas y actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida y los servicios en las zonas despobladas, están movilizando una importante inversión en el periodo 2021-2023 y suponen, como se afirma en el documento, el mayor esfuerzo realizado nunca para abordar la igualdad de derechos y oportunidades en los pequeños municipios de España. Paralelamente a la ejecución de las medidas que emanan de esta normativa, resulta evidente que es necesario explorar actividades que puedan fijar población en el medio rural en zonas de montaña. Es comúnmente admitido que el esfuerzo y el éxito en las tareas de conservar, mantener y gestionar el territorio es uno de los indicadores más veraces del grado de desarrollo de un país.
Ahora bien, para una correcta conservación, mantenimiento y gestión del territorio va a existir una población asentada en el mismo que lleve a cabo estas tareas. De ahí la importancia de la fijación de población en las zonas rurales. Esta fijación es, como ya se ha comentado, especialmente dificultosa en lugares de montaña, muy alejados de las ciudades, mal comunicados y con servicios, por ejemplo, de sanidad, educación, etc., más limitados y menos eficaces. Para que la población se haya asentado de modo permanente en una zona geográfica, ha de disponer de una actividad que le reporte ingresos económicos que le permita un modo de vida digno y confortable. Existen iniciativas que intentan repoblar las zonas más afectadas y en este sentido hay ejemplos de esfuerzos exitosos que han logrado revivir algunos de los lugares despoblados y han logrado reconstituir pueblos vacíos, apoyándose sobre todo en proyectos de turismo rural. Sin embargo, los especialistas advierten sobre la fragilidad de estas iniciativas ante el problema de fondo, que es el declive de la agricultura y la ganadería y la escasez de servicios públicos. La revitalización de la agricultura y la ganadería es así pues fundamental para la repoblación de muchos de estos territorios demográficamente deprimidos. Por otra parte, resulta evidente que en las zonas de montaña, que generalmente son parajes naturales de elevado valor ecológico y paisajístico, la actividad agroganadera es sin duda la más adecuada a los recursos existentes y la más compatible con la conservación y mantenimiento del medio. En este ámbito hay actuaciones que, lejos de necesitar subvenciones o incentivos, pueden resultar económicamente rentables desde su inicio si se diseñan y planifican de un modo correcto y razonable. Las zonas de montaña, debido a sus particulares y adversas condiciones grafoclimáticas, no suelen ser aptas para la actividad agrícola, limitándose esta al aprovechamiento de recursos silvícolas estacionales tales como castañas, setas, frutos rojos, etc. En este contexto, la actividad ganadera, en sus vertientes de producción de carne o leche, se posiciona como la alternativa más factible en el medio rural en zonas montañosas. Aunque la producción de carne y su transformación podría ser una alternativa igualmente válida para el fin que nos ocupa, nos centraremos en la producción y la transformación de leche como medio de fijar población en el medio rural en zonas de montaña. Ni que decir tiene que la implantación de una actividad de producción de leche y de su adecuada transformación en los lugares despoblados no constituiría una panacea ni una solución milagrosa al problema, pero, sin lugar a dudas, la suma de iniciativas de este tipo es el camino correcto para reactivar las zonas pobladas y enganchadas del bienestar. Por circunstancias políticas y económicas y estructurales diversas, la producción de leche, particularmente la de vaca, para su entrega a la industria transformadora ha dejado de ser una actividad sólida y fiable en nuestro país desde hace bastantes años. Los costes de producción siempre fueron más elevados y los precios pagados a los productores más bajos que en otros países de nuestro entorno. Además, el panorama siempre ha estado presidido por una marcada volatilidad y por una gran incertidumbre en cuanto a la evolución de los precios. A épocas donde la leche alcanzaba precios ventajosos, sucedían otras de desplome que suponían la ruina y el cese obligado de actividad de los ganaderos que habían aprovechado los periodos previos de bonanza para hacer inversiones de largo plazo de amortización en ganado, maquinaria, instalaciones, etc. Ante tal circunstancia, la transformación de la leche en la propia explotación productora o instalaciones dependientes de organizaciones ganaderas, ya sea cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, etc., se sitúa como la única posibilidad de rentabilizar la producción de leche y convertirla en una fuente sólida y estable de ingresos al abrigo de turbulencias y vicisitudes. Es aquí donde la tecnología alimentaria presta su doctrina y su acervo de conocimiento para transformar la leche en productos de elevado valor añadido cuya venta proporciona unos ingresos estables y consistentes. La industria láctea posee además la ventaja de tener un escasísimo impacto ambiental sobre su entorno, con mínima generación de efluentes e incluso nula dependiendo de los productos elaborados. El suelo de quesería, por ejemplo, que generó problemas en el pasado, en la actualidad es un coproducto plenamente valorizable que supone una fuente de ingresos adicional para los industriales del sector. La correcta elección del producto o productos lácteos a elaborar es clave. A juicio de quien les habla, tal elección ha de hacerse en base a 3 criterios. El primero de ellos es la facilidad de elaboración. El producto lácteo ha de ser fácil de elaborar. La eliminación de complejidad en los procesos de elaboración reduce las necesidades de inversión en equipamiento de las instalaciones y al mismo tiempo permite que las dependencias operen con personal menos cualificado, lo cual además facilitará la empleabilidad de personas del entorno. Todo ello disminuirá notablemente los costes tanto de instalación como de producción. El segundo criterio es la facilidad de comercialización. El producto ha de venderse con facilidad, máxime tratándose de productos perecederos donde el almacenamiento, esperando circunstancias de mercado más favorables, no es posible. Para lograr este objetivo, el producto ha de poseer una fuerte personalidad, diferenciándose claramente de productos similares de la competencia.
ha de evitarse especialmente la competencia directa con productos muy similares elaborados por las multinacionales del sector. El tercer criterio es el valor añadido. Dado que la producción no se va a realizar a gran escala, para poder obtener una rentabilidad suficiente es necesario que el producto a elaborar tenga un valor añadido lo más elevado posible. Teniendo en cuenta estos tres criterios, los productos lácteos de fabricación más factible y que más se adecuan a los objetivos y posibilidades de los pequeños elaboradores son la leche pasteurizada, las leches fermentadas y los quesos. En cuanto a la elaboración de leche pasteurizada, decir que la leche higienizada por el calor, pasteurizada, es un derivado que se ajusta razonablemente a los criterios establecidos que acabamos de señalar. Goza de una buena aceptación por parte del consumidor, que la asocia con un producto natural, mínimamente procesado y de elevado valor nutritivo. Como es bien sabido, la leche es posiblemente el alimento más completo que existe, suministrando todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo humano. Posee, globalmente considerada, una de las proteínas de mayor valor biológico de todas las conocidas, solo superada en este sentido por la albúmina del huevo, y aporta todos los ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. No obstante, a pesar de estas bondades, su consumo puede resultar perjudicial al ser portadora potencial de microorganismos causantes de enfermedades de diversa gravedad en el hombre. Los patógenos potencialmente presentes en la leche tienen diferentes orígenes. Algunos de ellos son agentes de zoonosis y son eliminados por la leche de los animales enfermos con sintomatologías aparentes, como es el caso de Mycobacterium bovis, agente etiológico de la tuberculosis bovina, Brucella abortus, causante de la brucelosis bovina, y Brucella melitensis, agente de la brucelosis de los pequeños rumiantes. En otros casos son eliminados en la leche de animales enfermos y sintomáticos, o bien contaminan la leche a partir del ambiente, utillaje utilizado para el ordeño, manipuladores, etc. Tal es el caso de especies de los géneros Streptococcus y Staphylococcus, productoras de mamitis, Coxiella burnetii, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica y Salmonella entérica. En algunos casos el ganado vacuno, puede ser un reservorio importante de estos microorganismos y mantenerse clínicamente sano con una producción láctea cercana a los valores óptimos. Tal es el caso de Coxiella burnetii, el agente etiológico de la fiebre Q. Este microorganismo no es una causa importante de enfermedad manifestada con signos clínicos en el ganado vacuno. Sin embargo, se observó que su prevalencia en la leche de mezcla recogida en granjas de Estados Unidos era del 94% en base a pruebas de detección basadas en técnicas de PCR. Una situación similar es la planteada por Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Al menos el 68% de los rebaños de vacuno de leche en Estados Unidos estaban en 2007 infectados con este microorganismo, que es el agente causal de la enfermedad de John, una gastroenteritis progresiva crónica de los rumiantes. En la actualidad se está debatiendo la relación de esta bacteria con la enfermedad de Crohn, un proceso patológico similar que afecta al hombre, existiendo un riesgo potencial, pero posible, de que se trate en realidad de una zoonosis. El ambiente de las granjas de producción láctea es también un reservorio importante de muchos de estos patógenos de transmisión alimentaria. Como consecuencia de ello, la leche de mezcla en las granjas presenta una frecuencia de contaminación con los diferentes microorganismos patógenos variable, pero importante. La riqueza de nutrientes de la leche y su valor de pH en torno a la neutralidad hacen que la proliferación de los microorganismos que llegan a ella sea fácil y rápida. Es cierto que la inmediata refrigeración tras el ordeño inhibe la proliferación de la mayor parte de estos gérmenes que tienen una condición de mesófilos, pero esta medida no es eficaz con otras especies, como es el caso de Listeria monocytogenes, que son ciclótrofas. La prevención de la multiplicación de los patógenos que puedan acceder a la leche mediante su refrigeración inmediata, así pues, no es suficiente para eliminar el riesgo. Los brotes asociados al consumo de leche cruda descritos en la literatura entre 1970 y 2010 fueron un total de 5 en Europa y 39 en el mundo, causados por especies del género Salmonella, 18 en Europa y 39 en el mundo causados por Campylobacter jejuni coli, 13 en Europa y 28 en el mundo causados por Escherichia coli enteropatógeno, y 0 en Europa y 2 en el mundo causados por Listeria monocytogenes. Dado entonces el riesgo sanitario que supone el consumo de leche cruda, y aunque se han descrito soluciones alternativas para afrontar y minimizar estos riesgos, tales como el testing para la detección de patógenos, el único proceder seguro y enteramente eficaz para evitar la transmisión de enfermedades por la leche y someterla a un tratamiento de higienización. Aunque bien es verdad que se han ensayado otros tratamientos higienizantes, en la actualidad la única posibilidad real y económicamente asumible de higienizar la leche continúa siendo la aplicación de calor. Durante mucho tiempo se consideró a Mycobacterium tuberculosis como el patógeno no esporulado más termoresistente de todos los potencialmente presentes en la leche, y
su resistencia al calor fue empleada como referente para el diseño de los tratamientos térmicos de higienización, asumiendo que los tratamientos suficientes para destruir micobacteria en tuberculosis tendrían también la capacidad de inactivar el resto de las especies patógenas. Más recientemente, no obstante, se ha puesto de manifiesto la mayor termoresistencia de Coxiella burnetii, pasando a ser este el microorganismo de referencia. De acuerdo con esta premisa, para una correcta higienización, el tratamiento térmico aplicado debe lograr 5 reducciones decimales de la población de Coxiella burnetii. El tratamiento térmico de pasteurización diseñado con estos criterios: 71,7 grados centígrados aplicados durante 15 segundos, lo que es el tratamiento de temperatura alta a tiempo corto, HTST, 62,7 grados centígrados aplicados durante 30 minutos, el tratamiento denominado temperatura baja a tiempo largo, también denominado LT-LT, o cualquier otra combinación tiempo-temperatura de efectos letales comparables, reduce así pues la población de los microorganismos patógenos no esporulados presentes en la leche hasta niveles considerados seguros para la salud pública, con unas modificaciones prácticamente inexistentes de las propiedades físicas, químicas y organolépticas de la leche. El tratamiento HTST industrial, realizado en condiciones de flujo turbulento, se ha descrito que es capaz de lograr en torno a 7 reducciones decimales de las poblaciones de los patógenos Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli enteropatógeno, Pronorobacter sakazaki, Listeria monocitógenes, Salmonella enterica serovariedad Trifimurium y Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Es necesario remarcar, no obstante, que para alcanzar este grado de inactivación de los microorganismos patógenos se precisa aplicar los tratamientos en condiciones comerciales con pasteurizadores de flujo turbulento. El flujo del régimen laminar no es igualmente. Los tratamientos de pasteurización habituales no solo destruyen esta microbiota patógena, sino que también reducen entre 3 y 4 unidades logarítmicas la flora comensal, fundamentalmente la ciclotrofa gram negativa, encuadrada en géneros diversos, que constituye la causa más común del deterioro de la leche cruda, de tal modo que las leches correctamente pasteurizadas pueden conservar sus atributos sensoriales genuinos sin mostrar signos de deterioro durante 10 días almacenadas a refrigeración, e incluso más dependiendo de la carga microbiana inicial de la leche y más si se realiza un envasado aséptico tras el tratamiento. La pasteurización, no obstante, no elimina las formas de resistencia de las bacterias esporuladas, entre las que se encuentran algunos patógenos importantes como Clostridium botulinum y Bacillus cereus. Del mismo modo, los tratamientos de pasteurización habituales no son eficaces en la destrucción de toxinas altamente termoresistentes, como las de Staphylococcus aureus, la toxina botulínica B o las toxinas eméticas, las denominadas cereuridas de Bacillus cereus. Idealmente, un tratamiento de higienización no debería alterar el valor nutritivo y los atributos sensoriales de los alimentos, o hacerlo mínimamente. El efecto del tratamiento de pasteurización sobre las propiedades químicas y el valor nutritivo de la leche ha sido objeto de la curiosidad de los investigadores desde el mismo momento en que estos tratamientos fueron puestos a punto y aplicados. Los tratamientos de pasteurización HTST, debidamente diseñados y aplicados con la tecnología adecuada, no tienen un efecto significativo sobre los componentes de la leche, como han demostrado estudios recientes realizados con técnicas ómicas avanzadas sobre el efecto de estos tratamientos sobre las proteínas del suero y las distintas fracciones de lípidos. En trabajos previos ya se había puesto de manifiesto que los tratamientos térmicos de la leche, y particularmente los más suaves como la pasteurización y más en los aplicados con tecnología moderna que minimiza su impacto, no tienen un efecto apreciable sobre el valor nutritivo de la leche. El equipamiento para la pasteurización de la leche es muy sencillo. Basta con contar con un pasteurizador, una envasadora y una cámara de almacenamiento de frío donde se mantenga el producto tras su expedición. En otro orden de cosas, el envase ha de ser seleccionado cuidadosamente y si la elección es acertada puede convertirse en un atractivo añadido. La botella de polietileno de alta densidad o de tereftalato de polietileno puede sustituirse por la tradicional bolsa de polietileno, que modernamente había caído en un cierto ostracismo. La bolsa de polietileno, que se confecciona mediante termosellado en la propia maquinaria envasadora, si bien posee inconvenientes como su fragilidad o la necesidad de contar en los hogares con una jarra donde depositarla y que le sirva de soporte una vez abierta, también cuenta con ventajas como su menor peso, facilidad de reciclaje, bajo coste y un cierto toque retro que el consumidor asocia con una vuelta a lo tradicional, a lo auténtico. En relación con la elaboración de leches fermentadas, comentar que estas se elaboran por acción de microorganismos, generalmente bacterias, pero también levaduras en algunos tipos que básicamente metabolizan la lactosa transformándola en ácido láctico, con lo cual resulta un producto ácido de fácil conservación por tanto.
Las bacterias lácticas producen también sustancias aromáticas que confieren asimismo al producto un aroma y sabor característicos. En algunos casos, los bajos valores de pH alcanzados desestabilizan las micelas de caseína, con lo que la leche coagula adquiriendo una consistencia de gel. Aparte de su valor nutricional, derivado sobre todo, como ocurre en los productos lácteos en general, de sus elevados contenidos proteico y en calcio, y de sus atributos sensoriales sobresalientes, las leches fermentadas gozan del favor del consumidor por sus efectos beneficiosos probados para la salud. La actuación sobre la flora intestinal para mejorar el estado de salud se ha realizado de una manera empírica desde tiempos inmemoriales. Y en el año 76 a.C., tal como describe el historiador romano Plinio, se empleaban las leches fermentadas para el tratamiento de las infecciones gastrointestinales. Sin embargo, no es hasta finales del siglo XIX cuando se comienzan a establecer las primeras evidencias científicas de los efectos sobre la salud de las leches fermentadas. Es en esta época cuando Elie Ilich Mesnikov, un microbiólogo ruso que trabajaba en el Instituto Pasteur, observó que los lactobacilos transformaban la lactosa en ácido láctico, sustancia que actuaba frente a las bacterias patógenas. Mesnikov hizo también un descubrimiento histórico al observar que los campesinos de la región geográfica de los Balcanes alcanzaban generalmente edades muy avanzadas y relacionó este hecho con el consumo habitual de una leche fermentada. Hipotetizó que las bacterias implicadas en la fermentación de la leche serían las responsables de tal longevidad al destruir a los clostridios y otras bacterias denominadas putrefactivas residentes en el intestino humano. Tales bacterias producirían toxinas que resultaban absorbidas a nivel intestinal y serían las responsables de una autointoxicación que determinaría el envejecimiento prematuro. A resultas de tales conclusiones, desarrolló una dieta con una leche fermentada, que a la postre sería el ancestro del yogur actual, que contenía los dos microorganismos que habían logrado aislar de las leches consumidas por los campesinos de los Balcanes, a saber, Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus y Streptococcus thermophilus. Mesnikov recogió los resultados de todos sus trabajos y experiencias en este campo en un libro, The Prolongation of Life, Optimistic Studies, que sentaba las bases de la bacterioterapia y del empleo actual de los probióticos. Los trabajos sobre los efectos beneficiosos para la salud de las bacterias lácticas y los productos obtenidos por fermentación con ellas han tenido continuidad hasta nuestros días, de tal manera que se ha desarrollado un amplio conocimiento al respecto. Existen muchas otras leches fermentadas, kumis, skyr, billy, etc., susceptibles de elaboración, pero por su arraigo en nuestra cultura y por el favor del que gozan entre los consumidores, el yogur y el kéfir son las dos leches que deberían constituir la opción de elaboración de una pequeña industria láctea. En relación con la elaboración del yogur, comentar que el yogur, cuya historia acabamos de reseñar brevemente, es una leche fermentada ácida obtenida por la acción conjunta de dos especies microbianas, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus. La bien conocida relación de simbiosis entre estas dos especies da lugar a un producto con unas propiedades de sabor, aroma y textura únicas y características. Si bien se han descrito casos de incompatibilidad entre cepas concretas, debido a la producción de bacteriocinas por alguna de ellas, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus es la pareja más estable y la mejor avenida de toda la microbiología alimentaria, y uno de los ejemplos más característicos del mutualismo de todos los registrados en la naturaleza. Aunque las capacidades metabólicas individuales de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie vulgaricus y los fundamentos bioquímicos de su protocooperación se conocen desde hace varias décadas, los trabajos más recientes han permitido confirmar las observaciones previas y ofrecer información adicional sobre esta sociedad. La secuencia de crecimiento y las interacciones metabólicas de ambas especies en el curso de la fermentación de la leche para la obtención del yogur se conocen en la actualidad en prácticamente todos sus detalles. La fermentación presenta, de modo característico, dos fases exponenciales de crecimiento microbiano, separados por una fase denominada de transición, donde la multiplicación es mucho menor. Durante la fermentación se produce una protocooperación en términos bioquímicos y metabólicos entre ambas especies, tal y como parece desarrollado en el documento escrito del discurso y que, lógicamente, no podemos abordar aquí por razones de tiempo. El proceso de fermentación no modifica sustancialmente la composición global de la leche. No obstante, y a pesar de esta circunstancia, la composición del yogur es muy variable dependiendo de las características de la leche de partida, especie animal, porcentaje de grasa, etc., y de si en la elaboración han sido utilizados o añadidos otros ingredientes además de la leche, tales como frutas, azúcares, zumos, etc. Como ya se ha comentado someramente, el yogur posee efectos terapéuticos, habiendo sido este aspecto motivo de diversos estudios en los últimos años. Tanto es así que incluso se han publicado manuales completos específicamente dedicados a revisar y sumarizar los resultados de los trabajos realizados
en este campo. Las especies utilizadas para la elaboración del yogur son bacterias mesófilas, sensibles a la bilis, como que no son en general unas candidatas ideales en plantarse en el intestino humano y modificar la composición de la microbiota a ese nivel. No es esperable, por tanto, un efecto probiótico importante del yogur. Ahora bien, pueden añadirse a este producto otras especies de bacterias lácticas con acción probiótica probada, como es el caso de Bacterium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, etc., que ejercen este efecto beneficioso sin interferir en las actividades metabólicas de las bacterias del yogur o incluso mejorándolas. Los efectos beneficiosos del yogur sobre la salud parecen más bien derivados de la acción de moléculas específicas producidas durante la fermentación por efecto de las bacterias del starter sobre los componentes de la leche, proteínas fundamentalmente, o bien elaboradas y secretadas al medio por estas bacterias, caso de las vitaminas del grupo B. Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus y Streptococcus thermophilus poseen diferentes proteinasas y peptidasas y como resultado de su acción sobre las proteínas de la leche pueden generarse péptidos bioactivos con efectos positivos sobre las funciones de tejidos y órganos del cuerpo humano, sistema cardiovascular, digestivo, endocrino, inmunitario y nervioso. A resulta de las acciones específicas de estos metabolitos de origen microbiano presentes en el yogur, se ha observado que su consumo habitual ejerce efectos protectores frente a las enfermedades cardiovasculares y diabetes y contribuye a la salud de los huesos, gastrointestinal y oral y al mantenimiento de un peso ideal. Aunque la norma de calidad del yogur permite la elaboración de diferentes tipos, natural azucarado, edulcorado, con fruta, pasteurizado después de la fermentación, etc., con diferentes productos añadidos antes o después de la fermentación, en opinión de quien les habla, si se desea elaborar un producto de calidad, diferenciado, se debería optar por elaborar un yogur natural empleando la leche y los fermentos como únicos ingredientes. Tras la pasteurización, la leche se enfría hasta una temperatura de alrededor de 45 grados centígrados, se añaden los fermentos en la proporción adecuada, se mezcla y se distribuye en recipientes de plástico o de vidrio, que tras el cierre se incuban generalmente en cámaras dedicadas a calcén hasta que la fermentación se da por concluida. Este suele ser el proceso de elaboración habitual. La fermentación en tanques previa al envasado o la fermentación continua son también alternativas posibles en el proceso, pero que se adaptan peor a la elaboración a pequeña escala. Así pues, para la elaboración de yogur se dispondrá de un pasteurizador, un tanque de mezcla de la leche con los fermentos, un envasador y una cámara de incubación. Finalizada la fermentación, los envases serán rápidamente trasladados a una cámara de refrigeración, de la que también se deberá disponer en las instalaciones. En el mercado están disponibles diferentes cultivos iniciadores liofilizados integrados por cepas de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus, cuidadosamente seleccionados por la industria y con distintos perfiles metabólicos en cuanto a capacidad acidificante, producción de aroma, capacidad espesante, posacidificación, etc. Se elegirá el cultivo iniciador que resulte más acorde al perfil sensorial que se quiere conferir al producto terminado. El cultivo iniciador elegido es así pues el primer elemento de diversificación y la vía de obtención de un producto con personalidad diferente. Con el ánimo de diversificar todavía más el producto, además del cultivo iniciador característico del yogur, podemos, como ya se ha dicho, añadirse también una bacteria láctica con propiedades probióticas, por ejemplo, Bifidobacterium bifidum. Bifidobacterium no modifica sensiblemente el perfil sensorial del yogur obtenido y su presencia constituye un reclamo para el consumidor de indudable valor comercial. Si se opta por no homogeneizar la leche, tiene lugar la separación de la fracción grasa y su localización en la superficie, formando una capa característica. La presencia de esta capa es valorada positivamente por la mayoría de los consumidores que la asocian con calidad y genuinidad del producto. La naturaleza del envase supone también una elección importante. El vidrio, aunque más caro, pesado y frágil, es mejor valorado y percibido por el consumidor. Por lo que respecta a la elaboración de kéfir, comentar que el kéfir es una leche fermentada ácido-alcohólica producida principalmente a partir de leche de vaca, de oveja o de cabra, que tradicionalmente se ha elaborado mediante incubación de la leche previamente inoculada con los denominados granos de kéfir. La región de origen de este producto es el sur del Cáucaso, donde se viene elaborando desde tiempos inmemoriales hasta nuestros días, bajo nombres diversos. La denominación más frecuente, kéfir, es sin embargo un vocablo de origen turco. La formación de los primeros granos de kéfir y el método de preparación utilizado por las antiguas poblaciones del Cáucaso están descritos por tratados que mezclan a menudo la leyenda y la realidad, al carecer de informes científicos rigurosos. La primera publicación científica sobre este producto lácteo fue realizada por un médico ruso, Gennady Zogin, en 1867 como parte de los trabajos de la Sociedad de Medicina del Cáucaso. Desde
Desde entonces, y particularmente en las últimas décadas, este producto lácteo no ha dejado de ser objeto de estudios científicos y técnicos con enfoques diversos. En Europa se introdujo en 1860 y la industria alemana en 1936 ya ha utilizado los granos de kéfir para la fermentación y valorización del suero de quesería. Los granos de kéfir son masas gelatinosas, irregulares, de tamaño variable, insolubles en agua y en la mayoría de los disolventes. En estado fresco, hidratados, son blanquecinos y recuerdan a las palomitas de maíz o a las inflorescencias de la coliflor. Cuando se hayan deshidratado se convierten en masas duras, amarillentas, que se hinchan y palidecen al introducirlos en la leche. La composición química de los granos de kéfir, aunque muy similar, es ligeramente diferente dependiendo de su origen. Los primeros estudios realizados en 1967 sobre granos de origen holandés pusieron de manifiesto que casi el 50% de los polisacáridos, lo que suponía el 24% del peso seco total, se precipitaban al añadir alcohol. Su hidrolizado producía únicamente D-glucosa y D-galactosa en una relación equimolar. Este polisacárido solo ha podido ser hallado en la naturaleza en los granos de kéfir. Por esta razón se ha denominado kefirán. En el kefirán se encuentra embebida una microbiota formada por diversos grupos microbianos: estreptococcus mesófilos, leuconosto, lactobacillus mesófilos y termófilos, levaduras y bacterias acéticas. La identidad de los microorganismos presentes en los granos de kéfir y la proporción a la que se halla cada especie es ciertamente variable dependiendo del origen geográfico de los granos y de las condiciones de manejo y almacenamiento previas. Esta variabilidad es todavía mayor en el caso de las levaduras. Las especies microbianas descritas en los granos de kéfir y en los distintos trabajos que estudiaron granos de diferentes orígenes aparecen recogidas en la tabla número 5 de la versión escrita de este discurso. Cada grupo microbiano, de acuerdo con sus propiedades fisiológicas, predomina durante una fase diferente de la preparación del kéfir. Los estreptococos lácticos mesófilos, los lactococos, se desarrollan y producen ácido láctico al inicio de la fermentación. A continuación se desarrollan los lactobacilos, que aumentan la acidez del medio, lo que merma la población de lactococos. Los leuconostos se multiplican más lentamente. Finalmente, las levaduras y las bacterias acéticas se desarrollan de un modo más tarde. Cada especie microbiana produce metabolitos concretos, siendo la suma de los mismos la responsable del perfil sensorial de la leche fermentada. En general, las bacterias lácticas producen ácido láctico, al que se suman anhídrido carbónico y pequeñas cantidades de etanol en el caso de las especies heterofermentativas. Algunas especies de bacterias lácticas, fundamentalmente las especies de leuconosto y Lactococcus lactis, subespecie lactis, Biobardia cetilactis, producen compuestos aromáticos, sobre todo diacetil y acetoína, vía metabolismo del citrato de la leche. Las levaduras que fermentan la lactosa producen ácido láctico. Las del género Saccharomyces promueven generalmente una fermentación alcohólica con producción de anhídrido carbónico y etanol. Y las bacterias acéticas, finalmente, producen pequeñas cantidades de ácido acético. Debido al distinto perfil metabólico de los distintos grupos microbianos y a la sucesión de estos durante la fermentación, los cambios en la composición son más pronunciados y rápidos al inicio del proceso. En esta etapa se produce un aumento considerable de la acidez, del contenido de sustancias nitrogenadas simples y del anhídrido carbónico. La cantidad de alcohol permanece en tasas bajas. En esta primera fase la cantidad de ácido orótico disminuye, puesto que los microorganismos lo consumen para la síntesis de subnucleótidos. Ocurre lo mismo con el citrato, que disminuye al ser utilizado para la síntesis de diacetilo y acetoína. En fases más tardías se produce etanol y pequeñas cantidades de ácido acético. La composición química del kéfir depende del origen y de la identidad de la microbiota de los granos utilizados, o de la composición del cultivo iniciador, si la elaboración es industrial, y de las leches empleadas, siendo la materia grasa, el ácido láctico y el etanol los tres componentes que experimentan una mayor variabilidad. El kéfir cuenta con una tradición de producto muy saludable en aquellos países donde forma parte habitual de la dieta. Sin embargo, los estudios científicos basados en pruebas realizadas alimentando humanos o animales con kéfir no son ciertamente numerosos. La literatura rusa cuenta con trabajos que describen los efectos del consumo de kéfir, pero estos estudios no resultan fácilmente accesibles a los países occidentales. Se ha observado que el consumo de kéfir aumenta la hidrólisis intestinal de la lactosa en cerdos y mejora la digestión y la tolerancia a este disacárido en humanos adultos. Se ha observado también que la administración oral de kéfir o de kefirán inhibe de modo considerable el crecimiento de tumores en ratones inoculados con células tumorales del sarcoma 180. Del mismo modo, la administración oral de kéfir aumenta la respuesta inmune específica de la mucosa intestinal frente a la olotoxina de Vibrio cholerae en ratas. El kéfir, tanto con células viables como pasteurizado, es también capaz de modular el sistema inmune de la mucosa intestinal de ratones.
Todavía no está muy claro, en todo caso, si estos efectos beneficiosos para la salud son debidos a alguna bacteria o levadura en particular, al kefirán, a péptidos bioactivos generados durante la fermentación, o si se trata de una acción sinérgica de todos estos factores. La elaboración industrial de kéfir utilizando granos como cultivo iniciador es extremadamente dificultosa debido a la complejidad de la composición microbiana de los granos ya comentada y a la diferente estabilidad de las distintas especies microbianas presentes en los mismos. Además, al filtrar para retener los granos y destinarlos a futuras elaboraciones, se separan los microorganismos que están menos fuertemente unidos a los granos y quedan en la leche, con lo que la composición de los granos se modifica para sucesivas inoculaciones. Ello haría muy complicado mantener constante la composición de la microbiota de los granos y, por ende, las características sensoriales del kéfir obtenido en las elaboraciones sucesivas. Para obtener un producto final de calidad elevada y constante, lo más sencillo y razonable es utilizar un cultivo iniciador liofilizado integrado por cepas microbianas pertenecientes a las especies de presencia más constante en los granos y de papel más relevante de la fermentación. Los distintos laboratorios del sector ofrecen cultivos iniciadores de composición diversa y que en función de esa composición permiten la obtención de kéfires de composiciones químicas y perfiles sensoriales muy diferentes. Este es el primer factor de diversificación en el que el industrial puede apoyarse para elaborar un kéfir diferente y sensiblemente distinto al resto de los presentes en el mercado. Aún utilizando el mismo cultivo iniciador o cultivos iniciadores de composición microbiana muy semejante, la temperatura de fermentación utilizada favorece de distinta manera el crecimiento de las diferentes especies microbianas presentes y puede llevar a la obtención de productos finales con atributos sensoriales distintos. En general, temperaturas de incubación altas, 35-37 grados centígrados, favorecen el crecimiento de lactococos y lactobacilos, obteniendo un producto más ácido. Por el contrario, temperaturas más bajas, entre 20 y 30 grados centígrados, priman el desarrollo de las levaduras que promueven una fermentación alcohólica y de las especies de leuconosto responsables de la formación de aroma, con lo cual se obtiene un producto con más alcohol, con más anhídrido carbónico que confiere al producto un paladar picante y más aromático. Por lo tanto, la temperatura de incubación es otro factor más de diversificación y otra manera adicional de obtener un producto final claramente diferenciado del resto de los de la competencia. El tiempo de fermentación también afecta a las características del producto final y fermentaciones prolongadas incrementan las concentraciones de ácido, alcohol y anhídrido carbónico, dando lugar a productos con sabores más fuertes e intensos. La tecnología de elaboración y el equipamiento necesario, por tanto, son muy similares en el caso del kéfir a los empleados en la elaboración del vino. Tras la pasteurización, la leche se enfría a una temperatura de entre 20 y 35 grados centígrados, se añade el cultivo iniciador en la proporción adecuada, se mezcla y se distribuye en recipientes de plástico de vidrio que tras el cierre se incuban en cámaras a la temperatura elegida hasta que la fermentación se da por concluida. En cuanto a la elaboración del queso, ya para concluir, decir que el queso es el producto lácteo de mayor producción y consumo en el mundo, con una importancia económica y social no alcanzada por ningún otro alimento transformado. Tal es su preponderancia en la alimentación humana que incluso cuenta con un día mundial, el 27 de marzo, y con un día mundial de sus amantes, el 20 de junio. Por razones de tiempo no abordaré los aspectos científicos y tecnológicos de su elaboración ni la clasificación de las distintas variedades, que sí son tratados en la versión escrita de este discurso. Sí haremos, no obstante, unas consideraciones sobre el tipo de queso más adecuado para elaborar en una pequeña industria de las características de las que podrían ubicarse en un medio rural en zonas de montaña. Cuando un ganadero o pequeño industrial se plantea el tipo de variedad de queso que podría elaborar, se cuenta a juicio de quien les habla con tres opciones. La primera de ellas es elaborar un tipo de queso totalmente novedoso, haciendo uso de las distintas alternativas que la tecnología quesera nos ofrece en las diferentes etapas de fabricación y en los parámetros del proceso. A modo de ejemplo, no son muy frecuentes en el mercado los quesos azules suaves, aromáticos, carentes de la intensidad de aroma y sabor que caracterizan tradicionalmente a estas variedades. El utilizar recubrimientos de hierbas, hojas, especias, etc. puede ser otra alternativa también interesante. La segunda opción es elaborar una variedad de queso tradicional que ya se está elaborando a nivel industrial, pero cuya industrialización se ha realizado de manera poco afortunada, resultando un producto que se aleja bastante de la genuinidad y de los atributos que poseía el queso tradicional elaborado de modo artesanal con leche cruda. La industrialización de los quesos tradicionales que actualmente aparecen en el mercado se ha realizado en muchos casos de una manera inadecuada, modificando algunas etapas del proceso para facilitar su ejecución cuando la elaboración se realizaba a gran escala, o empleando cultivos iniciadores genéricos, inespecíficos, con
Como resultado, se obtienen productos que a menudo solo se parecen a los tradicionales en el aspecto externo, estando los atributos sensoriales de sabor, aroma y textura muy alejados y muy por debajo de la excelencia que presentaban sus ancestros. Si se elige esta opción, se tratará de elaborar el queso siendo absolutamente fieles al proceso de elaboración tradicional, algo que es más fácil cuando la fabricación se realiza a pequeña escala. Y si se decide trabajar con leche pasteurizada, empleando cultivos iniciadores específicos, autóctonos, integrados por cepas microbianas previamente aisladas de elaboraciones artesanales de la variedad del queso correspondiente. Bien, es verdad que la labor de aislar, seleccionar y testar cepas autóctonas como cultivos iniciadores es bastante ardua, y los esfuerzos realizados en el pasado por algunos grupos de investigación sobre variedades de queso tradicionales concretas no se han visto respaldados por las administraciones públicas, denominaciones de origen, etc., por lo que en la actualidad desafortunadamente no se cuenta con cultivos iniciadores disponibles para estas variedades de queso. La tercera posibilidad es elaborar una variedad de queso tradicional que ya no se elabora actualmente y que se encuentra prácticamente desaparecida. Algunos quesos tradicionales autóctonos de diferentes lugares de nuestra geografía se dejaron de elaborar artesanalmente en los domicilios de los ganaderos y por diferentes razones no se acometió la labor de su fabricación a mayor escala. Como resultado de ello, estos quesos se hallan en la actualidad prácticamente desaparecidos. Ya que estamos en León, algunos ejemplos podrían ser los quesos de Armada, de Babia y Laciana y de Vaca de León, entre otros. Afortunadamente, muchas de estas variedades de queso han sido objeto de estudio, particularmente en las últimas 2 décadas del pasado siglo, por diversos grupos de investigación pertenecientes sobre todo a facultades de veterinaria y centros de investigación de viñedo. Los trabajos realizados sobre estos quesos y publicados en revistas especializadas recogen una descripción exhaustiva de los procesos de fabricación, así como información pormenorizada sobre sus características bioquímicas y microbiológicas. En algunos casos se han desarrollado y testado cultivos iniciadores específicos partiendo de cepas aisladas de elaboraciones tradicionales en el curso de la realización de los estudios mencionados. Bien, es verdad que al igual que ocurría con los quesos aludidos en la posibilidad anterior, estos cultivos iniciadores no llegaron a propagarse y elaborarse a escala industrial, una vez más por falta de apoyo por parte de las administraciones públicas. No obstante, guiados por las descripciones de su tecnología de fabricación realizadas en las publicaciones científicas correspondientes, podría intentarse la fabricación de estas variedades de quesos partiendo de leche cruda. Todos estos quesos, sin excepción, tenían una gran personalidad y gozaban de gran popularidad y raigambre, por lo que no sería muy complicada su reintroducción en los mercados si ponemos un poco de empeño en fabricarlos con fidelidad a las descripciones de los mismos de las que disponemos en la literatura científica. El montar una mini quesería no es ciertamente una tarea muy compleja. Se trataría de adquirir e instalar el equipamiento necesario: un pasteurizador si no se desea trabajar con leche cruda, cuba de cuajado, mesas de elaboración, prensa y cámaras de maduración. En el mercado hay disponibles equipos seminuevos ofertados por queserías que experimentan un cambio en sus necesidades. Estos equipos de ocasión pueden ser de utilidad para empezar el proceso productivo y no tener que hacer frente a inversiones iniciales de mucha envergadura. Las cámaras de maduración, por ejemplo, pueden construirse con paneles tipo sándwich prefabricados. Sus precios son más reducidos y resultan más fáciles de instalar. Y ya, como colofón a esta disertación, es conveniente hacer algunas sugerencias que, aunque lógicas, convendría recalcar y comentar para mejorar las perspectivas del producto, de los productos elaborados y aumentar así las posibilidades de éxito del productor. A saber, para penetrar y mantenerse en el mercado, el producto ha de tener calidad. La calidad es la mejor garantía de éxito y en tal sentido debe ser innegociable. Al producir su propia materia prima, el elaborador ya tiene mucho avanzado. Basta entonces con cuidar el proceso de producción de la leche y con velar porque los procesos de elaboración estén correctamente diseñados y ajustados y se apliquen de un modo adecuado. Idealmente, la relación calidad-precio del producto ha de ser lo más favorable posible. Un producto de calidad nunca puede ser barato, pero sí habría que esforzarse en reducir los costes para que el precio haga el producto lo más asequible posible al consumidor. En este sentido, la distribución quizá sea el eslabón donde es más fácil actuar para reducir costes y minorar el precio final. El organizar y negociar de una manera correcta y exitosa la distribución, evitando márgenes excesivos de distribuidores, vendedores al detalle, etc., puede ser clave en el éxito. El producto ha de transmitir una buena imagen. En este sentido han de cuidarse los envases, embalajes, etiquetas, etc. Estos han de cumplir, obviamente, sus funciones tecnológicas y los requisitos legales, pero a la vez han de aprovecharse en la medida de lo posible para llamar la atención del consumidor y transmitir un fuerte mensaje de calidad, seguridad, confianza, etc.
Las llamadas de calidad, porque resalten los atributos de autenticidad del producto, pueden ser útiles en este sentido. Es muy importante la puesta del producto en el mercado, el cómo tiene lugar o cómo se fuerza el primer contacto con los consumidores, el poner inicialmente el producto a un precio muy ventajoso para el comprador, que lógicamente se irá incrementando con posterioridad hasta llevarlo a justiprecio, puede forzar al consumidor a adquirir el producto y tener un primer contacto con él que le permita apreciar su calidad y virtudes. La publicidad de bajo coste, vía anuncios radiofónicos o cartelería debidamente confeccionada y distribuida, puede ayudar también a dar a conocer el producto y sus bondades. Finalmente, la producción ecológica puede conferir a los productos un atractivo añadido para los consumidores. Y ya como conclusiones, comentar que la implantación de pequeñas industrias lácteas para transformar la leche de ganaderos individuales o de asociaciones se presenta como una de las opciones más ventajosas para rentabilizar la producción láctea y fijar población en zonas de montaña, especialmente sensibles al fenómeno de despoblación que afecta a una buena parte de la España interior. La tecnología alimentaria posibilita esta alternativa ofreciendo su acervo de conocimientos y prestando, así pues, uno más de sus múltiples servicios a la sociedad y a su bienestar y desarrollo. Los productos lácteos a elaborar han de ser adecuadamente elegidos para generar un valor añadido suficiente sin entrar en competencia directa con productos fabricados por las empresas multinacionales del sector. La leche pasteurizada, las leches fermentadas y el queso son los productos que mejor se adaptan a estos requisitos. Muchas gracias a todos por su atención. Tiene la palabra el doctor don Carlos Alonso Calleja para pronunciar al laudatio y contestación al discurso. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, autoridades, compañeros y amigos, señoras y señores, constituye para la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León un grato honor recibir al profesor doctor don Francisco Javier Carballo García, que ingresa hoy como académico de número en esta docta institución. Si en cualquier caso la presentación de un nuevo académico es un motivo de satisfacción para quien la realiza, en esta ocasión lo es, si cabe, aún más por varios motivos. El principal es la reconocida categoría científica y académica del recipientario en las ramas del saber de ciencias de la salud, ciencias e ingeniería y arquitectura, y muy especialmente en el campo de las ciencias veterinarias, concretamente en el ámbito de la tecnología de los alimentos y de la salud pública. Además, esta ceremonia de recepción es para mí especialmente ilusionante por la inquebrantable amistad que me une Javier desde hace muchos años, cuando ambos éramos unos entusiastas becarios del plan de formación de personal investigador y trabajábamos en un proyecto de tipificación y relanzamiento del queso de cabra de Valdeteja, León, un queso que figura por derecho propio en las ediciones primera y segunda del catálogo de quesos de España. El doctor Carballo nació en la localidad de Casadevento, municipio de Parada de Sil, Tierra de Candela, provincia de Orense, no muy lejos de los conocidos cañones del río Sil y de las sierras orensanas de Cabeza de Manzanera y San Mamede. El entorno geográfico, natural, social y familiar en el que transcurrieron los primeros años de su infancia influyó marcadamente, sin ninguna duda, en su carácter, aptitudes y actitudes. Javier es infatigable y serio en el trabajo, alejado de la charlatanería y del postureo, apasionado de su profesión, perseverante, riguroso, perfeccionista, a veces hasta un punto casi germánico, y altamente madrugador, lo que le permite aprovechar las horas más productivas del día y estirar su jornada laboral. No en vano, una de sus frases más socorridas y comentadas por sus compañeros y familiares, así como por sus becarios, hoy denominados personal investigador en formación o PIF, es la de hay que trabajar, trabajar y trabajar. Otras características que definen a Javier ya en un ámbito más íntimo y personal
Son la lealtad, la cortesía, la búsqueda del bien común, su trato afable y cordial, pero sin caer en fáciles populismos y pasteleos, y un toque de sentido del humor e incluso sorna gallega, nada desdeñable. A pesar de su origen gallego, el doctor Carballo es leonés de adopción. Su vinculación con la provincia de León comenzó muy pronto, pues cuando Javier contaba con pocos años de vida, su familia se trasladó a la localidad de Boñar, ya que su padre fue destinado a la construcción de la hoy denominada presa Juan Pérez, en honor al conocido escritor e ingeniero madrileño. Desde entonces siempre ha estado muy ligado a la montaña de León, a los Nicanores y a lo que podemos denominar árboles singulares, como el famoso ya desaparecido Olmo Negrillón de Boñar. De vuelta a Galicia, Javier realizó los estudios de bachillerato en el Colegio de los Salesianos, en la plaza de Don Bosco, muy cerca del conocido puente romano de la ciudad de Orense y de su singular casco antiguo granítico. En dicho centro fue madurando su interés por las ciencias, en especial por las ciencias naturales y en particular por las ciencias veterinarias. Sin duda, el carácter tenaz y paciente de nuestro académico se acentuó en las cercanías de los manantiales de las Burgas orensanas. Una vez superado el pertinente COU y la prueba de selectividad con unas calificaciones extraordinarias, comenzó sus estudios en la Facultad de Veterinaria de León, en aquel momento dependiente de la Universidad de Oviedo, alojándose en el principal establecimiento receptor de estudiantes de veterinaria en dicha época, la Residencia de los Franciscanos, hoy en día Fundación Ademar, albergue de peregrinos. Después de la propia facultad, los franciscanos eran, en la década de 1980, quizá el principal foco veterinario del saber de la ciudad de León. Tal fue la huella que debió dejar nuestro académico en la residencia de los franciscanos que durante muchos años de sus paredes colgó una placa de mármol en la que rezaba: a Francisco Javier Carballo García, mejor alumno de veterinaria de España, que estudió en este centro. En aquel momento, con pocas facultades de veterinaria, únicamente existían las de Madrid, Córdoba, Zaragoza y León, llegaban a nuestra ciudad estudiantes procedentes de toda España. Puede decirse que en aquellas fechas el prestigio de la Facultad de Veterinaria de León era sobresaliente, dado su excelente elenco de profesores, entre los que podríamos mencionar el trío formado por don Miguel Cordero del Campillo, don Eduardo Zorita Tomillo y don Justino Burgos González, sin desdoro de muchísimos más. El doctor Carballo finalizó su licenciatura en veterinaria con grado en el año 1984. Fruto de su brillante expediente académico, obtuvo el premio extraordinario de licenciatura de la Universidad de León y fue además segundo premio nacional de finalización de estudios del curso 1983-84, otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia tras concurso público nacional de méritos. Una vez finalizado el servicio militar, Javier Carballo se incorporó al Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Veterinaria de León, donde gracias a una beca de formación de personal investigador del Ministerio de Educación y Ciencia realizó su tesis doctoral que versó sobre purificación y caracterización de enzimas reductoras de diacetilo, compuesto responsable del aroma de la mantequilla y otros alimentos madurados, siendo sus directores los doctores don Roberto Martín Sarmiento y doña Ana Bernardo Álvarez. Durante su etapa predoctoral, el doctor Carballo realizó trabajos de investigación bajo la dirección del profesor Desmazó en el Institut National de la Recherche Agronomique, INRA, concretamente en la estación de Recherche Letier en Jouy-en-Josas y Belize, situada en las proximidades de París, muy cerca de Versalles, sobre caracterización de bacterias acidolácticas aisladas de yogures autóctonos griegos, utilizándose hoy en día algunas de estas cepas en la elaboración de los denominados yogures griegos de la empresa Danone. Como no podría ser de otra forma, el doctor Carballo obtuvo también el premio extraordinario de doctorado en veterinaria de la Universidad de León.
En los últimos 35 años, Javier Carballo ha desarrollado su actividad investigadora en el campo de la caracterización bioquímica y microbiológica y la industrialización de productos lácteos, cárnicos y vegetales tradicionales, así como la diversificación de las características de la carne de porcino a través de la modificación de la dieta de los animales. Ha participado en 23 proyectos de investigación de ámbito autonómico, nacional, europeo y de cooperación internacional, actuando en 9 de ellos como investigador principal. Ha dirigido 20 tesis doctorales, 12 tesis de licenciatura y más de 75 trabajos fin de carrera, fin de grado de las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias Alimentarias, Ingeniería Agraria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es autor o coautor de más de 200 artículos de investigación en revistas científicas, 174 de ellos en revistas internacionales indexadas, incluidas en el SCI, así como de 15 capítulos de libros publicados por editoriales de prestigio internacional, de 14 libros o capítulos de libros nacionales y de casi 200 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales. Ha editado 4 libros y traducido al castellano, del francés y del inglés 7 manuales relacionados con la ciencia y tecnología de los alimentos. Además, es autor de 2 patentes. Fruto de esta intensa actividad, el doctor Carballo ha recibido la evaluación favorable de 5 sexenios de actividad investigadora por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, CNAI-ANECA, y ha alcanzado un índice H de Higgs de 40 en Scopus y WOS y de 45 en Research Day. El doctor Carballo ha formado parte de la Junta Directiva del Grupo Especializado de Microbiología de los Alimentos de la Sociedad Española de Microbiología, la SEM, durante 12 años, en 8 de ellos como presidente. Como profesor universitario, el doctor Carballo ha desarrollado su actividad a tiempo completo de forma ininterrumpida durante más de 33 años, desde noviembre de 1989 hasta la actualidad. Primero en la Universidad de León como profesor asociado a tiempo completo y ya en la Universidad de Vigo como profesor titular de universidad interino, profesor titular de universidad y catedrático de universidad, cuerpo al que pertenece desde julio del año 2000. Como aval a su buen hacer, cabe señalar que el doctor Carballo tiene evaluados favorablemente 7 quinquenios de docencia. Javier Carballo ha participado también en enseñanzas universitarias no regladas como ponente en numerosos cursos organizados por diferentes entidades. Por lo que respecta a docencia no universitaria, ha dictado conferencias en cursos de especialización organizados por diferentes colegios profesionales de farmacéuticos y veterinarios como los de León, Valencia, Zamora, Orense o Pontevedra. En la actualidad, el doctor Carballo es miembro del Consejo Asesor del Servicio Gallego de Salud, SERGAS, y miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Certificación e Innovación, ACIE. Asimismo, colabora activamente en diversos medios de comunicación en relación con la difusión y divulgación de las ciencias veterinarias y alimentarias. Desde el 20 de junio de 2018 es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Su ligación con la provincia, la universidad y la Facultad de Veterinaria en León permanece intacta desde hace muchos años. No en vano, algunas de sus principales compañeras de trabajo en la Universidad de Vigo proceden de la Facultad de Veterinaria de León. Además, ha dirigido un buen número de tesis doctorales defendidas en la Universidad de León y varios de sus antiguos doctorandos son actualmente profesores de esta universidad. Además, forma parte de la Unidad de Investigación Consolidada de la Junta de Castilla y León, UI 253. Por todos los puestos, el doctor Carballo es sin duda un excelente fichaje para nuestra academia y en particular para la sección de Higiene, Inspección y Tecnología de los Alimentos, Salud Pública.
Para mí es un placer realizar la contestación al excelente discurso que acaba de pronunciar el profesor Carballo con motivo de su toma de posesión como académico de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. El tema que ha escogido está encajado claramente en lo que denominamos de la granja a la mesa, soberanía y seguridad alimentaria, productos tradicionales, alimentos tradicionales e incluso una salud. Véase la pasteurización de la leche utilizada para la elaboración de muchos de los productos lácteos aquí citados. La ponencia presenta una organización muy clara, sucinta y didáctica, reflejando el interés de la elaboración de diversos productos lácteos en zonas de montaña como medio de fijación de población en el medio rural en dichas áreas geográficas. Dados los actuales y habituales problemas que acucian al sector ganadero español en relación con los precios que obtienen los ganaderos por litro de leche producido, muchas veces próximo e incluso inferior al coste de producción, y los desajustes que se producen en muchos canales de comercialización, la transformación, esto es, los procesos tecnológicos de transformación, es una espléndida y a veces única posibilidad de rentabilizar la producción láctea en España. Lo señalado anteriormente cobra especial interés en el noreste de España y muy particularmente en áreas de León, Galicia, Asturias, zonas montañosas del resto de la comunidad de Castilla y León, la denominada España Verde y por ende en otras zonas de montaña de nuestro país. Como ejemplo, podemos señalar la importancia y aportación que han tenido los productos lácteos en la reciente concesión por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, del CIPAM, Sistema Agro-Silvopastoril, Montañas de León, que abarca a una gran parte de la provincia de León. La conferencia dictada por el doctor Carballo es de plena actualidad, dada la despoblación rural en la España interior, un problema complejo y creciente, cuyas soluciones son complejas. El ponente resalta que se trata de una anomalía que se lleva produciendo desde hace varios siglos y que se está agravando en las décadas recientes. La producción láctea y su idónea transformación no es la solución maravillosa al problema de la despoblación en zonas de montaña, pero puede ser una de las alternativas más fáciles de poner en marcha. Además, colabora en lo que podemos denominar seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y posibilita la biodiversidad gastronómica. Además, podría llegar a imbricarse en lo que llamamos conservación de la diversidad ganadera, mantenimiento de las razas o variedades autóctonas, ya que estas están muy adaptadas al medio. Piénsese en las razas bovinas, mantequera leonesa o cachera. Es un hecho reconocido hoy en día que en el caso de la leche de vaca y su entrega a la industria transformadora convencional, ha dejado de ser en la actualidad una actividad rentable en España. Padecemos un problema con los operadores de la cadena láctea y las redes de comercialización de la leche líquida. Problema que en cierta medida ya comenzó hace muchos años con las cuotas lácteas que España tuvo que asumir en su entrada al mercado común, hoy Unión Europea, condiciones que en el sector lácteo fueron bastante desfavorables. El profesor Carballo García enumera y describe a la perfección los criterios a utilizar para la elección del producto lácteo a elaborar. Estos son facilidad de elaboración, facilidad de comercialización y valor añadido que permite conseguir rentabilidad a pesar de no fabricarse necesariamente a gran escala. Tres productos lácteos se consideran factibles para pequeños elaboradores: la leche pasteurizada, las leches fermentadas y los quesos. Como sugerencias finales, al finalizar su discurso, el doctor Carballo realiza algunas sugerencias, serían 5, para mejorar las perspectivas y las posibilidades de éxito. Elaborar un producto de calidad, obtener una relación calidad-precio lo más favorable posible, siendo la distribución del producto un eslabón clave, crear una buena imagen del producto, cuidando el envase y el etiquetado, estudiar la puesta en el mercado, el primer contacto con los consumidores potenciales o no potenciales,
y plantear el posible atractivo de la producción ecológica. SIPAM, sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. Una excitante convergencia en postulados relativos a zonas de montaña. En fechas bastante recientes ha sido reconocido el sistema agrosilvopastoril Montañas de León, León, España. Dicho SIPAM ha sido concedido en noviembre de 2022. Se trata de un sistema de montaña agroalimentario diverso localizado en España. Los SIPAM, de acuerdo con la FAO, son entornos naturales, en ocasiones casi asombrosos, que evolucionan con el paso de los siglos y dan sustento a las comunidades humanas y subculturas de manera simultánea. Dentro de estos sistemas existe una relación simbiótica entre el entorno agrícola y el entorno social más amplio. Del mismo modo que dichas comunidades dependen de estos ecosistemas para su subsistencia, la conservación de los propios ecosistemas se basa en los conocimientos tradicionales y las prácticas sostenibles de estas comunidades. En la elaboración de esta solicitud para la obtención del SIPAM, mencionado anteriormente, ha participado la Diputación Provincial de León, los municipios afectados, diferentes denominaciones de calidad alimentaria diferenciada, la Universidad de León y otras entidades colaboradoras y participantes. La utilidad de los SIPAM es evidente, pero debe considerarse a largo plazo. Los beneficios están, entre otros, en el orden de visibilidad mundial, no únicamente en el ámbito europeo. Más valor añadido a los productos agroalimentarios. Más difusión, muy especialmente en todos los cauces de comercio agroalimentario. Más protección y conservación de los recursos, por ejemplo, en razas ganaderas autóctonas. Una relación muy marcada con objetivos de desarrollo sostenible y economía circular. Más turismo sostenible. Los beneficios dependerán en gran medida de la coordinación entre los municipios incluidos la Diputación Provincial de León como entidad coordinadora y los habitantes, entidades y empresas radicados en la zona geográfica incluida en dicho SIPAM. El respeto al medio ambiente es crucial. En el proceso de reconocimiento, la propuesta explica claramente la naturaleza única y las características específicas de las prácticas y sistemas agrícolas o agrícolas ganaderos que exhiben características notables en el sitio propuesto, incluyendo pero no estando limitado a dichas características, seguridad alimentaria y de subsistencia, lo que conocemos como seguridad alimentaria en el sentido de abastecimiento, disponibilidad de alimentos y soberanía alimentaria. Agrodiversidad, sistemas de conocimiento local y tradicional, culturas, sistemas de valores y organizaciones sociales, paisajes terrestres y marinos. Los dos primeros apartados encajan muy especialmente en el contenido de la ponencia brillantemente elaborada y expuesta por el doctor Carballo. En la solicitud realizada en su día se hace una especial mención a la calidad de la producción alimentaria. Un valor añadido del sistema alimentario propio del SIPAM Montañas de León es la reconocida calidad de sus producciones, lo que convierte a León en la provincia de España con un mayor número de alimentos amparados por figuras de calidad garantizada. 15 alimentos en concreto en el territorio SIPAM. En el resto de la provincia hay más productos reconocidos con figuras de calidad. De todos los grupos alimentarios, queso, carnes y productos cárnicos, frutas, hortalizas, legumbres y vino. Estas producciones comparten el hecho de ser obtenidas en condiciones de sostenibilidad social, económica y medioambiental, compatibles con la preservación natural de una riquísima biodiversidad y combinando tradición e innovación en su elaboración y procesado, aplicándose los avances técnicos sobre la base del conocimiento y del saber tradicionales, maduración, curado, secado, ahumado en su caso. Encontramos en el SIPAM una serie de productos que presentan algún tipo de denominación o indicación de calidad, ya sea denominación de origen protegida, denominación de origen, indicación geográfica protegida,
marca colectiva o marca de garantía. Son 15 productos. Varios de ellos son productos lácteos. Queso Los Bellos, Valle de Sajambre, León. Y municipios de Anieva y Ponga, Principado de Asturias. Es una IGP compartida por 2 comunidades autónomas. Se ha conocido también como queso de Sajambre. Queso de Valdeón, es el queso azul de Valdeón, Valle de Valdeón, IGP. Varios productos lácteos interesantes no han alcanzado los niveles productivos mínimos. Falta o escasez de productores y por ello no presentan actualmente ninguna figura de calidad diferenciada o bien en la actualidad prácticamente no se elabora. Tenemos el queso de Valdeteja, Cuenca del río Crueño, el queso de la Armada, variedad Soba, Cuenca del río Porma o el queso de Babia la Sierra. Conclusión final en relación con el discurso de toma de posesión. Como no podía ser menos, el discurso que el doctor Carvallo ha pronunciado ha sido abordado con un extraordinario rigor científico. Está perfectamente estructurado y es atractivo y ameno gracias a la gran variedad de datos y la completa información que contiene. Esta disertación encaja claramente en los conceptos hoy en boga de la granja a la mesa, integración vertical de la producción agropecuaria agroalimentaria y una salud, a la vez que se articula dentro de un escenario clave como es la seguridad alimentaria, en su doble vertiente de inocuidad de los alimentos y de abastecimiento, disponibilidad alimentaria, encajando también claramente en el concepto de soberanía alimentaria, clave en el futuro devenir del planeta Tierra. La Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León se honra en acoger como miembro de número al doctor Francisco Javier Carvallo García, que con su brillante trayectoria científica y profesional, su sapiencia y su buen hacer contribuirá sin duda a incrementar el prestigio a esta docta institución. En nombre de todos los académicos y en el mío propio, quiero transmitir la más sincera felicitación al doctor Carvallo por su nombramiento, haciendo extensiva la enhorabuena a su familia, amigos y compañeros, muy especialmente a su esposa Silvia, también veterinaria, además de doctora por la Universidad de León, y a sus 2 hijas, Marina y Adela, titulada y casi titulada en medicina, respectivamente. La familia Delgado Carvallo o Carvallo Delgado lleva el concepto Una salud a rajatabla. Profesor Javier Carvallo, querido amigo, sé bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias. He dicho. Muchas gracias, doctor Alonso Calleja, por su contestación al discurso y la laudacio realizada en torno a la figura de don Francisco Javier Carvallo. Y ahora, como colofón, vamos a imponerle la medalla correspondiente a la condición de académico de número y a la entrega del diploma correspondiente. Solo un minuto para cerrar el acto. En primer lugar, como me acaba de emplazar el propio presentador, enhorabuena por el discurso, enhorabuena por la nueva condición que continúa a la anterior de académico correspondiente. Aquellos casos bien trabajados que se inician por la condición de académico correspondiente y terminan por la condición de académico de número. Enhorabuena a su familia, está Silvia con nosotros hoy, yo hacía mucho tiempo que no la veía y ya nos ha distribuido información de que las niñas están dejando de serlo y que ya están comenzando a ser todas unas profesionales. Enhorabuena por ello.
Enhorabuena por el discurso. La verdad es que uno no esperaba menos. Simplemente tomando la dimensión en longitud, anchura y peso, se hacía adivinar que, como solía ser habitual, cualquiera que fuese el título que acometiese, lo haría en profundidad. Desde luego, las circunstancias no han quedado por debajo de las expectativas. El análisis realizado a propósito de la España despoblada o España vaciada no le falta detalle, y a partir de aquí las propuestas realizadas en torno a la utilización de la leche y derivados lácteos como una forma de fijar población para hacer atractivo, sobre todo en zonas de montaña, el vivir por parte de las familias cada vez más escasas que están quedando en esas zonas de serranía de los montes nuestros, los montes de León, la cordillera cantábrica en su totalidad o cualquier otro sistema montañoso de nuestra España, la verdad es que precisan de propuestas e iniciativas de este tipo que lleguen a ejecutarse y que fijen fundamentalmente población joven, que será la única manera de asegurar la pervivencia. Y nada más, yo creo que todo lo que se podría decir en relación con el discurso ya lo ha dicho el doctor Alonso Calleja. Yo simplemente aprovechar este minuto que me da la posibilidad de estar donde estoy en estos momentos y con el permiso de las autoridades invitadas que nos acompañan, el señor alcalde, el señor presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, la señora jefe del Servicio Territorial de Sanidad y el señor comandante, representante de la Guardia Civil, pues poner de manifiesto que hace apenas unos días hemos inaugurado el curso académico de la Academia, que ya este es el primer acto que estaba programado, que el próximo acto programado es un obituario in memoria del profesor Cordero para el día 22 de este mismo mes, que seguirá otro en memoria del doctor don Paulino Díez Gómez, y aproximadamente comprometidas entre 6 y 10 conferencias a lo largo del año, además de las habituales presencias fundamentalmente en la jornada sanitaria de las academias de ciencias veterinarias, médicas y farmacéuticas de Castilla y León, y en la asamblea que este año se celebrará en Murcia, organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia en el mes de octubre, que aunque desconocemos cuál será la temática que se aborde allí, por lo que se viene de alguna forma adelantando ya desde reuniones anteriores, seguro que tendrá algo que ver con el mundo marino y el agua. Así que yo creo que estamos ya un poco pasados de tiempo, nada más en relación con esta primera actividad, y solamente, como suele ser habitual, en nombre del nuevo académico de Númenor y de la Academia en su conjunto, invitarles a saborear con nosotros algunos productos de la tierra y algún que otro refresco con una graduación alcohólica, digamos, que esté permitida. Nada, muchas gracias.